Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Espero que todos estén bien y que puedan escucharme, que no haya ningún problema de comunicación. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. No sin antes recordarles que esta semana tenemos la primera actividad evaluada del cómputo 1. Y esta actividad equivale en cuanto a su ponderación sumativa al laboratorio 1 del cómputo 1. Y la actividad es muy sencilla, es eminentemente práctica y de lo que se trata es que basados en un caso que les será proporcionado, ustedes individualmente en esta vez van a elaborar una demanda ejecutiva. Es decir, una demanda con la cual se inicia el proceso ejecutivo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Bien, ya ustedes, todos y cada uno, cursaron previamente la asignatura de procesos declarativos civiles y mercantiles. Y ya cada quien aprendió a redactar una demanda en proceso común en base al artículo 276, ¿verdad? 276. Bueno, no importa. Pero hay un artículo que le dice cuáles son los requisitos que debe contener una demanda en un proceso común. Y luego tenemos el otro artículo 418, creo, que regula también por su parte los requisitos de la demanda simplificada, que es la que utilizamos para arrancar un proceso declarativo abreviado. Entonces, con estos dos grandes parámetros, ya ustedes están en capacidad, ya están en posición de poder elaborar una demanda en proceso ejecutivo. Ahora, lo que sí deben tomar en cuenta es otro artículo que aparece ya en el articulado del proceso ejecutivo, que creo que es, lo voy a checar aquí, el 459. Ese artículo también lo deben tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que contiene la demanda? Recuerden, la demanda básicamente es el instrumento o el vehículo de una pretensión. La pretensión es el objeto del proceso, es decir, lo que usted pretende que el tribunal conceda a favor de la persona a la cual usted representa, a la persona del demandante. Obviamente tiene que ir dirigida a alguien, es decir, a algún juez. Pues dependiendo también el lugar en el que usted se encuentre, eh, puede ir dirigida a un juez de menor cuantía, otra vez, dependiendo del lugar en el que se encuentre, porque jueces o juzgados de menor cuantía, por ejemplo, aquí en San Miguel no hay, en Santa Ana creo que tampoco, yo creo que solo en San Salvador hay juzgados. Pero en todo caso, hay en algunos lugares, en San Salvador, Santa Ana, San Miguel, hay secretarías receptoras de demandas. Entonces, en esos casos, uno no sabe a cuál juzgado va a llegar la demanda cuando hay secretaría receptora de demanda. Entonces, en ese caso, pues uno no le pone, por ejemplo, aquí en San Miguel, señor o señora juez primero de lo civil y mercantil, porque uno no sabe si al juzgado primero va a ir a parar esa demanda. ¿De qué es lo que uno hace en esos casos? Déjenme ver si se los puedo mostrar gráficamente. Voy a tratar de hacer algunos esfuerzos por utilizar este aparatito. Vamos a ver. Vamos a ver si escribe. Sí, escribe. Vale. Entonces, mire, lo que usted va a hacer en esos casos es ponerle señor, y siempre es bueno pensar en el género. Yo creo que esto lo puedo señor o señora, juez, y hay que pensar siempre que puede ser una mujer, jueza, y eso es lo que hacemos, miren. Simplemente ponemos unos espacios allí,
como queriendo significar que aquí va a ir primero si ese fuera el caso, o segundo si ese fuera el caso, o tercero según la cantidad de juzgados que hay allí, señor juez tal, y luego podemos ponerle de lo civil y mercantil, o sea, terminar la idea. Eso es lo que hacemos en los casos de secretarías receptoras. Pero obviamente, por ejemplo, si usted está en La Unión, Santa Rosa de Lima, Usulután, entonces ahí no, ahí tiene que poner la designación exacta del juzgado, porque ahí usted ya sabe a qué juzgado es que lo está presentando. Entonces, ¿qué más debe contener una demanda? A ver, ayúdenme ustedes a armarla. Ya les dije yo el primer paso, que es el tribunal al cual va dirigida. ¿Qué más piensan que debe llevar una demanda ejecutiva? Tratemos de armarla entre todos. Los datos del abogado. Exacto. Usted tiene que comenzar identificándose. O sea, usted habla en primera persona, o si fuera un equipo de 2, 3, 4, 5 abogados, pues se identifican todos, ¿no? Pero digamos que solo es un abogado. Señor juez Talba, yo, así puede usted introducir yo, y entonces incorpore sus datos personales como abogado, los suyos como abogado. Miren, algunos le agregan, y aquí también vamos a utilizar esto a ver si lo logro. Vamos a ver. Por ejemplo, señor o señora juez, lo primero va, yo, y aquí va su nombre, su edad, o le puede poner también mayor de edad, no hay ningún problema. Por ejemplo, no se acostumbra a utilizar números, aunque esto es una costumbre, pero no se acostumbra a utilizar números. Por ejemplo, si usted tiene 20 años de edad, póngale de 20, la palabra, de 20 años de edad. Y entonces vamos a decir que aquí va la designación del juez, ¿verdad? Luego, sus datos como abogado. Ok, sus datos como abogado. Yo, fulano de tal, de tantos años de edad, abogado, del domicilio de... allí hay que incluir los datos de sus documentos. Por ejemplo, el DUI, el NIT y la tarjeta de identificación de abogado. Esos hay que incluirlos. Es decir, usted tiene que escribir allí todos esos datos en la demanda. Y también se le suele poner, y eso no deja de ser a veces hasta un poco absurdo, pero ya hay jueces que han prevenido por no poner eso. Le ponen, le manifiesto bajo juramento, fíjense bien, le manifiesto bajo juramento, quiero ver si puedo escribir, que no adolezco, qué fea mi letra, adolezco de ninguna causal de, ahí le pueden poner incapacidad o inhabilitación, inhabilidad, es decir, para ejercer la procuración. O sea, usted tiene que, no tiene que, pero algunas veces lo exigen y hasta le previenen. Le pone, bajo juramento, le manifiesto que no incurro en ninguna de las causales que inhabilitan para ejercer la procuración. Es decir, algunos jueces quieren que uno le ponga eso. Entonces, para complacerlos, pues hay que ponerlo. Ok, ¿qué sigue? Ya pusimos la designación del tribunal, ya nos identificamos nosotros como abogados que somos, incluyendo los datos de nuestros documentos, como lo son el DUI, el NIT, la tarjeta de abogado.
Es más, algunos quieren que estos números, el número del DUI, del NIT y de la tarjeta de abogado, se pongan en las dos formas. es que nada les pide el cuerpo. Que usted le ponga las palabras y que también le ponga en números, como que de las dos formas. Le pongo un ejemplo. Si su tarjeta de abogado es la número 1000, de que usted le ponga con tarjeta de identificación de abogado número 1000, así las, que se me olvidó aquí, 1000 y entre paréntesis que le ponga el número. Es decir, las dos formas, en palabras, pero también que le ponga entre paréntesis el número, así en números. ¿Saben por qué? Porque hay que evitar la fatiga, como decía Jaimito el cartero en El Chavo. Y estos, bueno, como van a digitar esa información en ciertos formularios para el efecto de generar un registro de todos los abogados y los casos en los que han intervenido, resulta más fácil leer el número que leer las palabras, como para facilitarles la labor a ellos. Entonces, no, nada cuesta y podemos perfectamente hacerlo. Ok, ¿qué sigue después de todo esto que acabamos de poner? ¿Qué piensan que hay que agregar a continuación? Ajá. Buenas tardes, Nick. El nombre del demandante y los demandados. Exacto. A continuación, a menos que nosotros estuviéramos actuando en un asunto propio, ¿verdad? Que también cabe la posibilidad. Como abogados, perfectamente podemos intervenir procurando nuestros propios intereses, aunque allí hay quienes sostienen que aquel abogado que se contrata a sí mismo como abogado ha contratado al peor abogado. Es decir, es una forma de decir que como que no es muy conveniente, pues. O sea, si usted va a gestionar un asunto que es propio, suyo, y aunque usted sea abogado, mejor deléguelo en otro. Imagínense qué consejo. Hay que valorarlo, ¿verdad? Hay que valorarlo. Pero así dicen, que ha contratado al peor abogado, aunque usted sea muy bueno. Pero dicen como que es mejor contratar a un colega para que represente sus propios intereses. Pero no hay ningún obstáculo y en cualquier área, laboral, civil, mercantil, nato, constitucional, de familia, penal, administrativo, no importa el área, si usted es abogado, usted perfectamente puede defender o tutelar sus propios intereses, no hay ningún problema. Pues en ese caso sí, pues ahí se queda, ¿no? Yo, fulano de tal, actuando en nombre propio, vengo a demandar, pero si no es ese el caso, lo que sigue en la demanda ejecutiva, como en cualquier demanda, es que usted mencione a quién está representando en esa gestión que está usted pretendiendo iniciar. ¿A quién está representando? Aquí hay varias opciones, por supuesto, hay múltiples posibilidades. Usted podría estar representando incluso al Estado o a un ministerio o a una institución oficial autónoma, pública, o a una entidad privada, una sociedad, por ejemplo, o una corporación, una universidad, un colegio. Es decir, usted puede estar representando a varias personas, ya sean naturales o jurídicas. También podría estar representando solo a un individuo o a varios al mismo tiempo, porque hay una pretensión conjunta o común. Es decir, lo importante aquí es que usted escriba a continuación a quién representa. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, simplemente decimos que tal como consta en el poder que acompaño a este escrito, soy apoderado, y aquí también depende, ¿no? Depende si es un apoderado general judicial, si es un apoderado general judicial y administrativo, o incluso podría ser un apoderado especial. ¿Ok?
porque soy apoderado especial del señor o de la señora. Entonces, luego usted tiene que incorporar la información de la persona a la cual usted representa, que como bien lo dijo su compañero, sería el demandante. Ok, ¿qué sigue cuando usted ya introdujo sus propios datos y los datos del demandante? Ok, ya lo dijo el compañero. Hay que agregar también los datos de aquel contra quien estamos iniciando la acción ejecutiva. En este caso, el demandado o los demandados. Y otra vez, las opciones son varias. Como puede ser un solo individuo, pueden ser varios. Como puede ser una persona natural, podría ser una persona jurídica. Es decir, las opciones varían. Entonces, ustedes obviamente van a preparar una demanda dependiendo del caso que les toque en suerte, porque vamos a hacer demandas diferenciadas. No van a trabajar un mismo y único caso, van a trabajar varios. La suerte va a decir cuál es el caso que le va a tocar a usted. ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer usted es tomar como base fáctica el caso que le toque. O sea, si el caso es demandar a dos personas, pues usted tiene que hacer una demanda donde van a ser dos los demandados. Recuerden que hay consecuencias. Si debiendo demandar a dos personas, usted solo demanda a una de ellas, la consecuencia podría ser la improponibilidad de la demanda. Y qué galán que se la declaren in limine litis. Repito, in limine, quiero ver. Voy a tratar de escribirlo. In limine. Lo voy a dejar así. In limine. Así lo voy a dejar. In limine litis. Es decir, de entrada. Lo primero que el tribunal hace es declarársela improponible. Y eso qué galán. Y digo que galán porque le ahorra tiempo y trabajo y esfuerzo. Pero también puede ser impersequendi. Miren, ya les estoy enseñando latín yo a ustedes. Impersequendi. Limine y impersequendi. Esta es una R. Impersequendi. Litis. Es decir, limine es de entrada, de manera liminar. Al principio, pues, lo primero que el tribunal hace o lo segundo, pero rapidito. Pero impersequendi puede ser en cualquier momento posterior a la presentación de la demanda y a su admisión. Y eso le va a causar problemas a usted porque si se la declaran improponible después de 6, 8 meses, 10 meses, imagínese el tiempo que ha perdido. Repito, usted tiene que asegurarse de demandar a todos los que deba. Pero aquí hay otro problema. El otro problema podría ser que usted también, y es que ya se ha dado ese caso, que usted también demande a quien no deba, pensando que debe. Le pongo un ejemplo. Vale, le pongo un ejemplo. Hay una sentencia que resuelve el caso de una demanda presentada por una persona contra una sociedad anónima y contra su representante legal. La cosa es que la sociedad contrajo una deuda. Creo que eran $50,000, una buena cantidad de dinero. Y firmó un pagaré. La sociedad firmó un pagaré para documentar la obligación. Debo y pagaré la suma de $50,000 a favor de un título valor llamado pagaré. Entonces, la sociedad es una persona jurídica
pero no tiene existencia real, tangible, física, material, no se puede tocar, así como usted puede tocar a una persona natural o biológica. La sociedad es una persona ficticia, creada pues por la ley o por el pacto social, por un contrato, previa inscripción en el registro de comercio. Entonces, la sociedad actúa representada por una persona natural, pues tiene un representante legal o varios según se haya pactado. Entonces, quien firma el pagaré obviamente no es la sociedad, porque la sociedad no tiene cuerpo, no tiene manos, no puede agarrar un lapicero para firmar. Quien firma es su representante legal. Efectivamente, este pagaré fue firmado por el representante legal, pero actuando en esa calidad como representante legal. Pero en la demanda, y eso es lo que yo quiero que usted se fije, en la demanda el abogado demandó tanto a la sociedad como al representante legal, de quien dijo que era codeudor solidario de la deuda y por ende principal pagador como lo era la sociedad. No sé si me explico, no sé si ustedes logran captar en qué consiste el asunto. Es decir, una sociedad por medio de su representante legal firma un pagaré. Y cuando demandan el cumplimiento de esa obligación, el abogado incluye en la demanda al representante legal como persona natural que es. Entonces, la Cámara, cuando resuelve el asunto, pues ahí le aclara a los que la leen la sentencia qué es lo que debe proceder y cuándo sí y cuándo no incluir al representante legal. Es decir, cuándo en verdad tiene la calidad de codeudor y cuándo no la tiene. Entonces, otra vez, ya sea por omisión o por exceso, por defecto o por exceso, usted tiene que saber a quién demandar. Y eso es clave para que la demanda sea exitosa y para que produzca los efectos deseados. Repito, si usted demanda faltándole o sobrándole, pues ya cometió un error técnico en su calidad de abogado. Bien, les decía que lo que sigue pues es los datos del o los demandados. Ok. ¿Qué creen que podríamos incluir después en una demanda ejecutiva? Ya tenemos, como quien dice, ya le dijimos al juez, después de referirnos a él, quiénes somos, en qué calidad actuamos, a quién representamos y a quién estamos demandando. Claro, hay que poner palabras que enlacen esta información, ¿no? Es decir, tal como consta en el poder, represento a. Luego, que con expresas instrucciones de la persona que represento, de mi poder dante o de mi mandante, vengo y demando a, es decir, tenemos que utilizar algunas frases que enlacen la información para que la demanda escrita que estamos presentando sea leíble y tenga sentido. Y miren, es increíble. Yo he visto demandas. Vaya, señor juez tal. Y de ahí, de entrada, Napoleón Ríos Lazo. Y luego, no, pero le ponen un título. Datos del abogado. Datos del demandante. Y así. Datos del demandado. Pero no hay palabras que vinculen un bloque con el otro. O sea, es algo como que fuera una computadora la que hizo esa. Bueno, pero ni siquiera la computadora. La computadora tendría la gracia de ponerle algunas palabras que relacionen o vinculen un párrafo de información con otro para que lleve un sentido lógico y que sea entendible. Bien, repito la pregunta.
¿Qué creen que hay que ponerle también a la demanda? Buenas tardes. Claro. ¿Se puede agregar ahí, describir o relatar los hechos del por qué se está Exacto. demandando? Por supuesto que sí. A continuación, perfectamente podemos hacer una relación de los hechos en que estamos fundamentando nuestra pretensión. Ahora, aquí hay una gran diferencia entre una demanda en un proceso común con esta demanda ejecutiva que estamos elaborando. Y la diferencia es que los hechos en un proceso común o incluso en un proceso abreviado, es decir, los hechos en un proceso declarativo, son susceptibles de controversia, son susceptibles de falta de credibilidad por parte del tribunal, es decir, son inciertos, porque el proceso declarativo precisamente se caracteriza por esa inseguridad o esa incertidumbre en cuanto a la existencia y alcance del derecho. De allí que deba declararse previa formulación, aportación, producción y valoración de prueba. Pero la diferencia en el proceso ejecutivo es que ya tenemos una prueba preestablecida. Es decir, ya tenemos en nuestras manos como demandantes un instrumento que por virtud de disposición de ley tiene fuerza ejecutiva, es decir, goza de credibilidad, de plena fe. O sea, es una plena prueba del derecho que asiste al demandado. Tan es así que inmediatamente que se presente la demanda ejecutiva con el título ejecutivo adjunto, agregado a la misma, el juez, viendo la legitimidad de la persona del demandante y del título ejecutivo, la fuerza ejecutiva que tiene, sin darle audiencia al demandado, ¿qué creen ustedes que hace el juez? Decreta embargo en bienes propios del deudor, sin oírlo. Esa es una de las excepciones muy puntuales y contaditas con los dedos de la mano, de que se toman algunas decisiones que pueden resultar perjudiciales para una persona sin oírla previamente, el embargo. Pero ¿por qué es eso así? Fácil, porque el título ejecutivo que se está acompañando junto con la demanda es prueba cierta. Hay certidumbre, hay seguridad. De allí que estemos en presencia de un proceso de ejecución, no un proceso declarativo. Entonces, cuando redactemos los hechos, la redacción va a variar un poco de cómo la redactamos en un proceso declarativo. Repito, precisamente porque se trata de un hecho ya comprobado. Ya no tenemos que decir, y en la audiencia que se convoque y se realice a ese efecto, le voy a probar todos y cada uno de los hechos. No, o sea, no los va a probar en audiencia. De antemano ya vienen probados esos hechos. Entonces, en la redacción tenemos que ser muy categóricos, muy enfáticos y, obviamente, hacer referencia directa al título ejecutivo. Ejemplo, que tal como consta en el pagaré sin protesto que acompaño a esta demanda, el demandado antes dicho es endeberle a mi representado la cantidad de tanto. Así, de una manera clara, directa, es endeberle, o sea, le debe a mi poderdante la suma de tanto. Ahora bien, otro hecho, ¿cuál podría ser? La mora. La mora.
la tardanza culpable en el cumplimiento de la obligación, o lo que es igual, el incumplimiento de la obligación de pago contenida en el título ejecutivo. Eso también es un hecho fundamental, porque, ejemplo, usted no puede reclamar una obligación que ha sido o está siendo cumplida voluntariamente. O sea, tiene que tener como base fáctica el incumplimiento, la mora, la tardanza culpable en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Ahora, yo les quiero aquí decir algo. Miren, hay personas que lo buscan a uno como abogado y no le dicen la verdad, digamos, en su forma completa. Les pongo un ejemplo. El deudor sí hizo algunos pagos, algunos abonos a la deuda, a la obligación que contrajo con el acreedor. Pero viene el acreedor y no se lo dice al abogado. Entonces, el abogado, ignorando que el deudor había hecho ya algunos pagos, reclama una suma que en justicia no corresponde, porque uno tiene que ser íntegro. Me refiero no solo al abogado, sino principalmente al demandante, es decir, a la persona que usted representa. Y si hubieron pagos aplicables o abonables a la deuda, pues hay que reconocerlo. Y en la demanda, usted tiene que decir, y no importa si usted no tiene documentos comprobatorios de eso, su propio dicho vale para acreditar los pagos parciales o abonos que se pudieran haber hecho. Entonces, lo que le quiero decir es que usted jamás vaya a cobrar por medio de un proceso ejecutivo cantidades que han sido ya pagadas, pues. Hay que ser íntegro, hay que ser honesto, hay que ser justo. Porque otra vez, si usted fuera el demandado, no le gustaría que le cobraran más de la cuenta. Es lo que se conoce como una plus petición, pedir más de lo que se debe. Claro, tampoco es defensa o argumento que usted pueda utilizar en su favor, decir, si él ya hizo pagos, los recibos los debe tener, que los presente, que presente una oposición alegando pago parcial de la deuda. Y entonces con eso se cura esta situación. No es cierto, no se cura. Es más, miren, hay quienes hasta cruzan dedos. Ay, ojalá que haya perdido los recibos que le di. Fíjense, ojalá que haya perdido los recibos que le di de esos abonos. Y así se lo cobro todo. No, hombre, no hay que ser. O sea, yo quiero que ustedes me entiendan. Uno tiene que buscar la equidad y la justicia ante todo. Si hubieron abonos, si hubieron pagos, menciónelos y réstelos a la deuda total. No los cobre. Si los está usted cobrando, está actuando mal. Así como lo oye. Aquí no hay que hablar medias tintas. Está actuando mal. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la relación de los hechos otra vez cambia un poquito porque usted tiene que ser como más puntual, ¿no? Más puntual. Y repito, si dentro de los hechos hay algunas circunstancias que favorecen al deudor y que son verdaderas. Hola, Lic. Hola, dígame. Buenas tardes, Claudia Machuca. Con respecto a lo que acaba de mencionar, licenciado, estoy muy de acuerdo con usted de eso de que ante todo actuar de forma íntegra y con rectitud. Ok, en eso no hay ningún problema. Mi duda resulta o se da de que vaya, el abogado sí está en ese propósito de actuar así, con toda la rectitud. Pero ¿qué tal si es la persona demandada? Perdón, la persona que está demandando, la que sugiere eso. ¿Cómo debe de reaccionar entonces o cómo debemos
de actuar nosotros. Si nosotros queremos hacer todo en base a la legalidad de la ley, pero es la persona que nos busca a nosotros quien quiere que nosotros actuemos así. ¿Cómo hacemos? Muy bien. Gracias por su pregunta. Muy atinada al asunto que estamos planteando. Voy a permitir que algún compañero opine al respecto. Ahorita mismo, nomás abra el micrófono y opine al respecto. ¿Qué piensa? ¿Qué podemos hacer como abogados en presencia de un cliente que dice, no, mire, yo, como que dice, yo soy el que tengo la última palabra. Así que por favorcito, déjese de esas tonteras, hombre. Yo quiero que me lo cobre todito lo que dice el documento. Allá él, si tiene los recibos, que los presente. Si no, pues yo se lo cobro todo. ¿Qué podemos hacer como abogados? A ver, ¿alguna opinión? Hola. Vamos a utilizar el sistema dedocrático en ese caso. Lick, yo quizá haría por lo menos asesorarle a él de todas las cuestiones de que pudiera, ¿cómo le explico? Las consecuencias que eso podría traer al querer mentir, porque tanto como a él, como a nosotros como abogados. Y ya, digamos, por ejemplo, si sigue como usted dice, de que no, yo quiero que se haga así y así, pues tendría de que como que no agarrar el caso. Es mi parecer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea opinar? Bien, vamos a usar la dedocracia porque necesito asegurarme que están allí y que no tienen temor de opinar. Ronaldo González, ¿qué opina usted? Bueno, con respecto a eso, yo creo que de igual manera, también decirle sobre las consecuencias que uno puede, digamos, obtener o tal vez verse también mal en saber las cosas y no decirle de que uno puede, digamos, actuar mal sobre lo que se está haciendo. Okay. Muy bien, Ronaldo, gracias. Una última opinión de Alicia Yamilet Villalta. Buenas tardes, licenciado. Bueno, en lo personal, como que siempre apoyando lo que los compañeros han dicho, pero lo que se me ha venido a la mente y también era como pregunta, en el caso de esas consecuencias que se le podrían otorgar, o sea, en este caso, por decirlo así, a mi mandante podría ser que le podría recaer como una contrademanda. No sé si en este proceso se dan este tipo de situaciones, porque esa podría ser la consecuencia, porque yo, o sea, él no quiere actuar de manera honesta, no quiere cobrar lo que realmente es, porque ya le pagó cierta cantidad y él quiere otra vez que se le vuelva a pagar. Entonces, no sé si en ese caso se podría hacer como consecuencia una contrademanda. Muy bien, gracias. Bien, les aclaro. Hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil, creo que es el 470, que dice que la demanda en un proceso ejecutivo, a menos que sea un título valor el que sirvió como base de la pretensión, no produce los efectos de cosa juzgada y deja expedito el derecho de controvertir la obligación que generó la ejecución. Entonces, eso lo que significa, y como muy bien lo apuntó usted, es que efectivamente el ejecutado, después de sufrir las consecuencias de un proceso ejecutivo, puede intentar en un proceso común revertir todo lo actuado en el proceso ejecutivo, controvertir la obligación que se le exigió coactivamente
y lograr, mediante una sentencia diferente, en un proceso común, el resarcimiento de todo daño y perjuicio que le causó el ejecutante. Entonces, sí existe esa posibilidad. Sin embargo, es muy poco común que se intenten estas acciones posteriores al proceso ejecutivo. Es muy poco común, lo que no significa que no exista ese chance de poder intentar revertir el daño que le causó el proceso ejecutivo. Ahora bien, yo quisiera apuntar el hecho de que hay dos o quizás más formas en que nosotros podemos ejercer la profesión. Una de ellas es institucionalizándonos. Es decir, podemos pertenecer a la Fiscalía, podemos pertenecer a la Procuraduría, o quizás podamos pertenecer a una institución como un ministerio, ser ministro y no tener palabra, ni voz, ni voto, sino simplemente decir amén a lo que se nos ordene. O podemos ser independientes, profesionales independientes. Me va a disculpar, yo desconozco cuál es su proyecto de vida. O sea, yo no sé qué es lo que usted quiere ser, ni qué quiere hacer. A lo mejor a usted le fascinaría que como un títere, que lo hagan de aquí para allá. No sé, a lo mejor. Si no, no tuviéramos ministros ahorita. Lo que le quiero decir es que el ideal es tener la independencia y la integridad de carácter suficiente como para decir no a aquello que nosotros entendemos que no está bien. Saber decir no. Que tengo cuentas que pagar, que tengo hijos que alimentar, que tengo enfermedades que sanar. Ok, podrían ser parte de mi prueba, de mi dilema, de mi situación particular, que pongan en entredicho mi integridad, pero mantengamos la integridad por a cualquier costo, pues, o sea, la integridad ante todo. Claro, yo puedo perfectamente persuadir, convencer incluso a mi cliente. No, mire, es conveniente, hombre, a usted no le gustaría que le hicieran eso, ¿no? Y ojalá tengamos las palabras adecuadas y el poder para decirle y que él nos acepte y nos diga, no, si está bien, licenciado, le agradezco, me parece fantástico. Ya hay quienes han dicho eso. Pero también hay gente que no. Mire, hay por ahí un título que si usted quiere, lo adopta. Abogado del diablo. Abogado de mafias. Abogado, si usted quiere, bueno, que a usted, es cosa suya. Pero en lo que a mí respecta, y mi consejo para usted, es que no vale la pena tener como cliente a una persona que ha hecho su fortuna de esa manera, defraudando, mintiendo, tal vez no robando, poniendo pistola, ¿va? Pero apropiándose pues indebidamente de valores ajenos. Y usted poniendo su talento al servicio de esa gente, no, hombre, no, negativo, cambio y fuera. No lo haga, no lo haga. Bien, entonces, en la relación de los hechos, tomemos en cuenta esto. Vaya, ahora sí podemos ver lo que dice el artículo que les estaba comentando, el artículo 460. Quiero ver si aparece por aquí. ¿El 460 o el 470, licenciado? Creo que es el que habla de la demanda. Y así demanda. Yo creo que aquí tal vez se pueda ver mejor.
450 y... El 460 es el que dice admisión de la demanda. Solo déjeme checar una cosita nada más. Ujú. 58, demanda. Ah, no, es el 459. 459. Sí. En la demanda del proceso ejecutivo. Sí. Ujú. Vea en voz alta si están amables. Bueno, sí. En la demanda del proceso ejecutivo se solicitará el decreto de embargo por la cantidad debida y no pagada, debiéndose acompañar en todo caso el título en que se funde la demanda y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama. Se podrá señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al principal e intereses de los que se deba y a las costas de la ejecución. Muy bien. Entonces, yo pienso, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, que a los requisitos ya conocidos del 276 y del 418, que hablan de la demanda en el proceso común y de la demanda simplificada, tenemos que agregarle, y que no se nos vaya a olvidar, lo que dice este artículo 459. Es decir, nosotros debemos solicitar el decreto de embargo. Debemos solicitarlo. No se nos puede olvidar, porque hay principios que informan los procesos civiles y mercantiles, uno de los cuales es el principio dispositivo, principio en cuya virtud todo lo que se actúe, o por lo menos la mayor parte, voy a aclarar, la mayor parte de lo que se actúe, tiene que ser a petición de parte. El interés es la medida de la acción, se decía antaño. El interés es la medida de la acción. En la medida que tú manifiestes un interés, yo voy a actuar, dicen los jueces. Si tú no me pides, pues no te doy nada. El refrán popular en cuanto a los niños pequeños: quien no chilla, no mama. Es decir, sí, dígame. Y este decreto de embargo va dirigido o encaminado como a asegurar que el demandado cumpla o termine de cumplir ya ahora por medios forzosos, o es que ya así de plano se lo ejecutan y pierde eso. O no sé si me capta la idea. O sea, es para asegurar la deuda, y como es económica, cuando la salda, le regresan los bienes. ¿O cómo es que va encaminado esto? Definitivamente. Mire, el decreto o mandamiento de embargo se puede dar en dos momentos dentro de los procesos que estamos estudiando. Un primer momento es ahorita. Como quien dice, se presenta la demanda ejecutiva, se acompaña el título ejecutivo en el cual dicha demanda se basa. Se pide, por supuesto, el decreto de embargo y el juez analiza. Aquí lo dice el 460. Sí. Reconocida la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del título, el juez dará trámite a la demanda. Sin citación de la parte contraria, decretará el embargo. Inmediatamente expedirá el mandamiento que corresponda. Entonces, lo que le quiero decir yo es que efectivamente, sin citación de la parte contraria, es decir, sin decirle nada a la parte contraria, se decreta el embargo y se expide el respectivo mandamiento.
¿Qué significa eso? Que le van a... La palabra técnica, aunque muchos piensan que solo pertenece al derecho penal, pero no, es secuestro. Secuestro preventivo de bienes. Secuestro es el depósito que se hace ordenado por un juez de ciertos bienes en manos de un tercero para que los tenga en depósito. Y luego estos bienes son entregados, ya sea en concepto de devolución al deudor, que es el dueño de ellos, o al juez, para que el juez pues los venda en pública. O si no hay gente interesada en adquirirlos, se los dé en pago, los adjudique en pago al acreedor. Pero en este momento histórico, el embargo es una medida cautelar, que como bien lo dijo usted, es para asegurar o para garantizar ese cumplimiento. Ahora, si viene el deudor y para poder rescatar los bienes que le han sido embargados, paga la deuda, o incluso se admite la posibilidad de que llegue a un acuerdo diferente de pago con el acreedor. Ya se han dado esos casos, donde el deudor va y solicita, como que dice, un plan o una forma de pagar, y en ese momento da algo, y los acreedores de muy buena fe le permiten rescatar sus bienes, se los devuelven, no los presentan al tribunal. Ya se han dado esos casos. Pero lo que les quiero yo decir es que efectivamente no es que se los estén quitando ya del todo, sino que es algo preventivo. Es una medida de cautela. Tiene los caracteres de toda medida cautelar. Uno de ellos es la provisionalidad o la temporalidad. No son perennes o para siempre. Entonces, el deudor perfectamente puede recuperar esos bienes pagando o llegando a un arreglo, a un acuerdo con su acreedor. Ahora bien, en la fase de ejecución también se puede dar el embargo, pero ahí sí ya es como una medida de ejecución propiamente. Es decir, ya como para que se vendan en pública subasta de forma directa, ya inmediata, o para que se adjudiquen en pago al no haber postor. O, otra vez, el deudor en cualquier tiempo puede rescatar los bienes. Es más, hay un artículo que dice que en cualquier momento, vamos a ver si lo encuentro, aquí en el 463, el proceso podrá darse por terminado en cualquier etapa del mismo y por cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones según reglas del derecho común. En otras palabras, en cualquier momento, en cualquier momento. Claro, en cualquier momento mientras haya proceso, pues no vamos a, cuando ya todo está terminado, que ya está archivado el expediente. En cualquier momento, mientras exista proceso, se puede dar por terminado por cualquier modo de extinción de obligaciones, según las reglas del... Esos modos de extinción de obligaciones están en el artículo 1438 del Código Civil. Y uno de ellos es el pago. El pago, la transacción, la compensación, la confusión, aunque no esté expresamente, también la dación en pago. O sea, todos estos son modos del derecho común en que se pueden extinguir obligaciones y que por ende pueden dar por terminado en cualquier etapa el proceso ejecutivo. Bien, entonces estábamos con la relación de los hechos y con la necesidad de ser transparentes. No quiero que se me olvide otra situación que se da con demasiada frecuencia, tanta que no lo puedo soslayar, no lo puedo dejar pasar. Y es documentos
en blanco, que han sido emitidos y firmados en blanco. Mire, ha sido y sigue siendo una práctica muy común que en presencia de una obligación que se está contrayendo, se le hace, y digo se le hace, firmar en blanco al deudor por regla general un título valor, especialmente una letra de cambio, un pagaré. Y luego banco. Esa modalidad la manejan bastante, no sé si viene al caso, licenciado, lo he visto yo bastante en las casas comerciales, Sí viene al caso. en los almacenes, ajá. Y los prestamistas conocidos como usureros también manejan esa modalidad y Sí. ocupan más la letra de cambio. Y claro que viene al caso. Miren, aquí es donde quiero yo otra vez llamarlos a ustedes a la reflexión. Porque estos comerciantes inescrupulosos, estos prestamistas que rayan en la usura, como usted lo dice, van a ir con usted como abogado, como abogada, y le van a querer contratar a usted, otra vez, en ese carácter, en ese rol, para que ejecute o para que promueva el correspondiente proceso ejecutivo. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la actuación que ustedes considerarían correcta en presencia de un cliente que toca su puerta y le dice, necesito que me lleve un caso consistente en reclamar una suma de dinero que me debe una persona? Y le presenta otra vez un pagaré o una letra de cambio que lo único que tiene es la firma. Es lo único que tiene, una firma. A ver, quiero escuchar. ¿Qué debería usted hacer en ese caso? Las alternativas van desde despacharlo, ¿verdad? No, mire, disculpe, como este título de valor viene firmado en blanco, como yo creo que eso no está bien, no, hay un montón de abogados allá afuera, busque otro. Despacharlo. O llevarlo como que si nada, como que si estaba lleno desde el principio. Como que, a ver, llenémoslo, pues, ¿qué quiere que le ponga? ¿Qué haría usted? Es la pregunta que yo le hago. ¿O qué va a hacer usted en ese caso? Pero si asumiendo en el caso de que lo llenáramos el documento, obviamente con con los datos tal como corresponden, sin alterarle nada, no altera la legalidad del mismo también, por haber sido llenado después y no en presencia tampoco de la otra persona. Esa, aunque lleve sus datos reales, pues. Buen punto, buen punto. Me gusta mucho el análisis que usted hace cuando abre la posibilidad de consignar posteriormente en el documento información cierta, información, porque fíjense, ya abriendo esas posibilidades, existe también el chance de que este acreedor sea de buena fe, ¿verdad? Que él desde siempre ha actuado así, que él diga, no, pues yo no sabía que había que llenarlo antes de que lo firmara, yo siempre he actuado así, y la verdad es que siempre me han pagado, hasta ahora es que este no me pagó, pero yo no vi ni veo todavía nada malo, pues yo no le quiero cobrar más de lo que me debe, pero lo que sí quiero es que me pague, pues, porque hasta cuando me ve se pone hasta a reír, ejemplo, ¿no? A ver, Sujei, ¿qué opina? Hola, Lick. Con respecto a la letra de cambio, ¿verdad? Me recuerdo que leí en la página del Centro de Documentación Judicial
que dice que la letra de cambio no se puede redactar o hacer con fecha posterior a la ejecución, ¿verdad? Más así lo relaciono, no me acuerdo exactamente las palabras que decía, pero lo que yo entendí que no es válida la letra de cambio si se hace de esa manera. Muy bien. Gracias por su opinión. ¿Alguien más le gustaría compartir su opinión al respecto? Recuerden que aquí estamos en un tema a lo mejor extra procesal, en el sentido de que estamos abordando valores, principios rectores que deben hacernos intervenir en los procesos. Bueno, recordemos que hay un principio por ahí que está regulado que se llama probidad, lealtad y buena fe procesal. Entonces, la probidad, la lealtad, la buena fe son valores, son principios que también deben guiarnos a nosotros en el ejercicio de esta noble profesión, porque de eso depende que sea noble o que sea despreciable, de eso depende. Entonces, yo en este caso concreto, tal vez coincida con su compañera en el sentido de que quizás podamos buscar una solución intermedia, una solución que, otra vez, en presencia de un acreedor de buena fe, que quizás ha sido su práctica constante de por siempre actuar así, pero que en realidad tiene un crédito, tiene un derecho, a lo mejor sí podamos, pero ojo, tiene razón también Suhey cuando dice que por disposición legal hay ciertos datos que no se pueden como consignar con posterioridad, mientras que hay otros datos que sí se pueden consignar después. E incluso hay ciertos datos que aunque no se consignen, se presumen. O sea, esto forma parte del derecho mercantil en cuanto a los requisitos formales de los títulos valores, que también necesitamos repasar. O sea, ¿cuáles son los requisitos formales de un título valor? Miren, hay una sentencia, siempre de Cámara, que igual voy a compartir con ustedes porque forma parte de los casos de los que les hablé que le van a servir de base para preparar la demanda ejecutiva. Hay una sentencia que habla precisamente de un título valor que se presentó en un proceso ejecutivo, pero que le hacía falta un dato que en el criterio de la jueza de primera instancia era un dato indispensable, que no podía faltar ese dato, y no lo tenía. Creo que era la fecha de emisión. Creo que era la fecha de emisión. Sí, creo que era la fecha. O sea, no tenía la letra de cambio la fecha en que se había emitido. Fíjense bien la fecha en que se había emitido. Paréntesis. Antes de presentar o cuando ya se ha presentado y ustedes son el abogado de la parte demandada, verifiquen que el título valor tenga todos los datos que debe contener, porque de eso depende el éxito o el fracaso del proceso. Por eso dice que un motivo de oposición, fíjense bien ahí en el... Espérenme, quiero mostrarles. Aquí está. Por eso dice que un motivo de oposición en el artículo 464 es el tercero, no cumplir el título ejecutivo los requisitos legales. En ese caso que les estoy planteando, efectivamente la letra de cambio le faltaba un requisito legal, no cumplía con él. Y entonces viene la jueza y declara imponible la demanda. Y no solo eso, sino que dice que en el caso de que se le pidiera la devolución de la letra de cambio, que se le devolviera al demandante, pero con una razón.
con una razón inserta en el cuerpo literal de la letra, o sea, en la letra, una razón escrita ahí por el tribunal, de que esa letra se había presentado en un proceso ejecutivo para su ejecución, pero que no se había logrado, digamos, llevar a cabo o llevar adelante el proceso ejecutivo, ¿verdad? Una razón. Entonces viene el abogado y apela ante la Cámara. Y su argumento era, entre otras cosas, creo que era en cuanto a eso de que el requisito no era indispensable, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero también apeló quejándose de que por qué le iban a poner esa razón a la letra de cambio, que no se la pusieran, que se la devolvieran íntegra, tal cual él la había presentado al juzgado, pero que no le pusieran esa razón, porque dijo que esa razón iba a obstaculizar que se pudiera hacer efectiva la acción cambiaria que se derivaba de ella. Entonces, esa razón, yo honestamente se me olvidó buscar dónde es que está, pero sí yo leí, pero quizás era en el Código de Procedimientos Civiles ya derogado, que aparecía de que cuando se intentaba una acción ejecutiva y no prosperaba y se devolvía el documento, había que ponerle en el documento una razón de que se había presentado ya. Como que dice, ya se intentó con este documento la acción ejecutiva y no prosperó. Una razón como manchando pues el documento. Pero viene la Cámara y al resolver el asunto, dijo de que en el Código Procesal Civil y Mercantil no había ninguna disposición que autorizara o que ordenara poner esa razón. Y entonces le ordenó a la jueza que devolviera la letra, pero que no le pusiera ninguna mancha, ninguna razón en ella. Y me llamó la atención. Y ahí sí yo, pues a veces me sorprendo, ¿no? Pero bueno, ni modo. Pero sí me llamó la atención que la Cámara dice que, que perfectamente le podía poner después el dato que hacía falta. Prácticamente la Cámara autorizó al demandante para que la completara, para que la llenara después y que la volviera a presentar. Dejó de llamarme la atención. Dije, madre, dije yo, qué raro está esto que la Cámara, digamos, de esa línea, ¿verdad? Porque no tenía que haberlo dicho, pues, o sea, tampoco decir, y ese título ya no se puede utilizar, porque también era ir un poco más allá, pero sí me llamó la atención eso. Bien, a ver, bien, ¿alguna pregunta hasta este momento? Miren, ustedes, yo los veo bien callados, a veces me preocupa si a lo mejor ni han de estar ahí, digo yo. Vamos a ver. No sé, se ven que están conectados, pero quizás solo se conectaron y se levantaron y se fueron ya. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría ya a la hora de terminar la demanda? Porque después de hacer esa relación, el 459, vamos a ver, dice señalar bienes. Miren, aquí dice, se podrán señalar bienes del deudor en cantidad suficiente para hacer frente al principal, entendamos por principal el capital, o sea, la suma sobre la cual versa la obligación y las costas de la ejecución. Señalar bienes del deudor. Miren, esto es algo que lamentablemente no siempre es posible. Una de las preguntas necesarias que usted tiene que hacerle a un cliente, y digo cliente porque usted está como abogado, ahorita estamos hablando de un abogado frente a su cliente, que no es lo mismo un notario.
El notario no tiene clientes. El notario, aunque no es funcionario público, ejerce una función pública. Y por ejercer una función pública, tiene el deber de imparcialidad. El notario. El abogado no. El abogado es parcial. El abogado defiende los intereses de su cliente, porque tiene clientes, el notario no. Entonces, ahorita estoy hablando de su rol como abogado. Entonces, una de las preguntas que todo abogado le tiene que hacer a su cliente cuando le quiere contratar para un proceso ejecutivo o de ejecución es: ¿qué tiene el deudor en cuanto a patrimonio como para responder de la obligación? Ahora, ¿por qué se hace esta pregunta? Porque si no tiene bienes a su nombre que se puedan embargar y que se puedan con ellos hacer efectivo el cobro de la obligación, entonces podría resultar inoficioso el reclamo. Es decir, ¿de qué le sirve tener una sentencia favorable en sus manos si el deudor no tiene con qué pagar? Es decir, no tiene patrimonio suficiente, es insolvente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería, digamos, la razón o la finalidad? Tener una sentencia que no pueda ejecutar. Es más, para la ejecución de una sentencia hay un plazo de prescripción que es bastante corto, porque para mí 2 años es muy poco tiempo, pero en 2 años prescribe la acción de ejecución forzosa de una sentencia. Entonces, yo pues ya le he dicho a muchas personas, no solo a una, sino a varias: mire, si no tienen nada con qué pagar, de puro gusto. Y mire, y no es porque, digamos, no va a haber... Eso iba, precisamente. Perdón que lo interrumpa tanto. En el caso de que no, el deudor no posea ningún bien ni cómo hacerle frente al decreto de embargo, eso se tendría que prever también al momento de interponer la demanda, porque si no va a tener el sujeto cómo respaldar o cómo asegurar eso, tampoco tiene sentido que siga el proceso. Sí. Pero más allá, se tiene que prever también el momento de constituirse la obligación, que es precisamente lo que hacen, por ejemplo, los bancos. Los bancos, antes de conceder un crédito y convertirse en acreedores de alguien, hombre, le hacen un estudio minucioso de su situación económica y principalmente de su capacidad de pago. Y no solo eso, les ofrecen también garantías eficaces. Dígame. Vaya, si el caso del cliente me dice: mire, Lick, él sí los tiene, lo que pasa es que ha hecho un digamos así, ha pasado el nombre para otra persona, los bienes, es decir, un testaferro, ¿qué hago? Bien, muy buena pregunta. Eso otro también es muy común en paisitos como el nuestro, en donde, sabiendo que eventualmente los van a demandar, las personas eso es lo que hacen: simulan fraudulentamente enajenaciones. Es decir, simulan que ha habido, como que dice, una venta, un traspaso, una permuta o lo que sea, a fin de que a su nombre no haya absolutamente nada, pero siguen manejando un buen carro, siguen vistiendo joyas lujosas y siguen una buena casa.
¿qué hago? Muy buena pregunta. Mire, aquí vamos a distinguir dos momentos. Dos momentos. Si es antes o si es después de, digamos, esa persecución, de esa demanda ejecutiva. Porque si es antes, pues es un poco más difícil porque no hay evidencia cierta de que había posibilidad de que lo embargaran o que lo persiguieran, porque no había todavía ingresado al sistema judicial una demanda. Pero aún así, usted podría intentar, sería un poco más complicado, pero no imposible, podría intentar que esas acciones simuladas se dejen sin efecto, lo cual es mucho más fácil cuando ya hay una demanda. Es decir, existe la posibilidad, aunque sea en teoría, pero existe la posibilidad de que usted pueda pedir la ineficacia de esos jurídicos que han sido en fraude de sus derechos como acreedor. De tal manera que esos bienes que salieron del patrimonio del deudor regresen a ese patrimonio para fortalecer el derecho de persecución que todo acreedor tiene sobre los bienes de su deudor. Entonces, si usted acredita en juicio la existencia de la obligación, actos de disposición de bienes posteriores a esa obligación, simulación de persona, testaferro, como bien lo dijo, un hermano, el cónyuge, la mamá, no movilidad, es decir, no existe esa transferencia que solamente se mencionó en el instrumento y le da y le transfiere la posesión y se lo entrega materialmente. Mentira, nunca lo entregó. Él todavía vive allí, él todavía maneja ese vehículo, él todavía tiene esos bienes. Solamente los papeles es que están a nombre de otro. O sea, si usted logra probar eso en un proceso declarativo, a lo mejor logre que se anulen esas transferencias que han sido hechas en fraude de sus intereses. Entonces, por ahí más o menos anda la cosa. Hasta nombre creo que tiene, porque se debe a un jurisconsulto romano llamado Paulo, y por eso le pusieron acción pauliana. Es una acción que usted tiene para poder revertir y que los bienes que salieron del patrimonio del deudor regresen a ese patrimonio a fin de hacer frente a estas obligaciones. Pero si no fuera ese el caso, si estuviéramos frente a una persona que de verdad no tiene, y que no tiene porque nunca ha tenido, no es que no tiene porque ha hecho traspasos fraudulentos, sino que de verdad no tiene, entonces no queda más que aplicar aquel famoso aforismo, que no sé si ya lo compartí con ustedes antes, pero que dice, el que nada tiene, con nada paga. Repito, el que nada tiene, con nada paga. Bien, vamos a aprovechar los últimos minutos de esta sesión para... bueno, antes que se me olvide, al final usted haga una petición en la demanda, una petición concreta. ¿Qué es lo que pretende? Hágalo en la demanda, al final. Por las razones expuestas, señor juez, le pido, me admita el presente escrito, tenga por parte a mi mandante en el carácter en que comparece como ejecutante o como acreedor o como demandante, y a mí me dé intervención como su apoderado, y luego usted puede decir, vista la legitimidad del demandante y la fuerza ejecutiva del documento, le solicito
que decrete embargo en bienes propios del deudor y señalo como bienes que pueden ser susceptibles, pues este y este y este. Y usted tiene que señalar cuáles son los bienes que considera que el deudor, que pueden responder por el deudor. Y pues señale un lugar para oír notificaciones, señale la dirección física donde se pueda notificar el mandamiento de embargo al deudor, al demandado, porque obviamente hay que notificarle después de trabado, hay que notificarle el mandamiento de embargo y pida de una vez que se pronuncie sentencia. Miren, una vez que le notifican al demandado el embargo, el mandamiento de embargo, entonces eso equivale al emplazamiento. El emplazamiento es un término que viene de plazo. O sea, se le da un plazo al demandado para que haga uso de su derecho de controvertir. Pero él puede tomar varias actitudes. Una de ellas es contestar allanándose. Ya se han dado esos casos en donde sí, se allana, sí, estoy de acuerdo, todo lo que dice la demanda es cierto. Ese se llama allanamiento. Pero también puede contestar oponiéndose, es decir, alegando algunas causales de oposición. No estoy de acuerdo por esto, esto. Y una tercera actitud es simplemente no contestar. O sea, deja pasar los 10 días que se le dan y simple y sencillamente no contesta. Entonces, en el caso de que se allane o en el caso de que no conteste, entonces se dicta de inmediato la sentencia, sin más, sin más. Entonces, pídala de una vez desde la demanda, el pronunciamiento de una sentencia. Y ojo, ojo, una cámara en una sentencia dice que esa no es una sentencia de condena. En un proceso ejecutivo dice no es de condena. Mal hace el abogado y peor el juez que condena en un proceso ejecutivo. Dice que la razón de ser del proceso ejecutivo no es condenar. Eso es propio de un proceso declarativo, pero no de un ejecutivo. Sino que lo que hay que pedir es que se estime la pretensión y que se lleve adelante la ejecución. Ojo, yo les voy a calificar eso a ustedes en la demanda que preparen. ¿Qué es lo que están pidiendo? Y les anticipo que si usted pide un pronunciamiento de condena, yo se lo voy a poner mal, por lo que les estoy explicando ahorita. Sobre aviso no hay ventaja, ¿de acuerdo? Entonces, y finalmente, usted termine, pues, obvio, con un lugar, una fecha en que la demanda está siendo suscrita, su firma y su sello de abogado debajo de la firma. Claro, en este escrito de demanda que ustedes van a elaborar, no le van a poner el sello de abogado, pero yo creo que lo pueden simular. Es decir, allá en un cuadrito y en el cuadrito pongan LIC, abreviado, o LICDA, y ahí su nombre. Simulado. Tampoco manden a hacer un sello ni consigan uno chabeleado. No, simplemente pongan su nombre ahí, LIC, su nombre, y lo encierran en un cuadro. Les voy a mostrar a ver si me sale esto. Vamos a ver. LIC y su nombre. Pero tiene que decir abogado, no me acuerdo. No me acuerdo qué es lo que dice, pero bueno, no importa.
pero sí que algo que de alguna manera represente o simule su sello de abogado. ¿Y qué más? Si ustedes no van a presentar personalmente la demanda, entonces, y no son notarios todavía, entonces tiene que mandar ese escrito con otra persona diferente y su firma tiene que ir autenticada por un notario. O sea, si usted es notario, basta con que ponga su sello de notario a la par de su firma y ya con eso la firma queda autenticada. Pero si usted no es notario y lo lleva personalmente el escrito, pues no tiene por qué autenticar la firma, porque usted lo está presentando en persona, el escrito. Pero si lo va a mandar con otra persona, entonces tiene que pedirle a un colega que sea notario que le autentique su firma. O sea que tiene que llevar también esos requisitos formales, la demanda. Si usted lo va a mandar, entonces tiene que ir autenticada la firma. De tal suerte que si no va autenticada, no se lo van a recibir o se lo van a recibir, que todavía sería peor en este caso, y le van a prevenir. Le van a prevenir que la firma tenía que ir autenticada por no haber sido presentada personalmente por el abogado firmante del mismo. Bien, ahora sí, en estos últimos minutos les quiero pedir que lean el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, que extraigan de este artículo los conceptos claves, que los incorporen en un glosario y que pues ese glosario lo completen con su correspondiente definición. Es decir, ejemplo, artículo 457. Son títulos ejecutivos que permiten iniciar el proceso regulado en este capítulo los siguientes. Yo identifico aquí 3 conceptos que perfectamente pueden formar parte de un glosario. Recuerden, un glosario es un conjunto de términos relacionados con una materia específica y su correspondiente definición. Título sería el primero. Título ejecutivo sería el segundo. Proceso sería el tercero. Solo en este primer inciso. Luego dice, los instrumentos públicos. Yo aquí sacaría 2 conceptos más. Instrumento e instrumento público. Luego, en el segundo, los instrumentos privados fehacientes. Yo también sacaría 2 conceptos de aquí. Instrumento privado y, por otra parte, instrumento privado fehaciente. Porque según esta redacción, debemos entender sin temor a equivocarnos que hay instrumentos privados que no son fehacientes. Es decir, hay una categoría que se llama instrumentos privados y hay otra que se llama instrumentos privados fehacientes. Son distintas, que consta. En el cuarto ordinal, no, en el tercero, títulos valores y sus cupones. Aquí hay otros 2 conceptos, 2, no digo 3, porque título ya lo tenía desde el principio. Aquí sería título valor y el otro cupón. Pero como se puede confundir usted con esos cupones de ofertas en los súperes o algo así, póngale cupón de título valor para que tenga sentido. Cupones de títulos valores. ¿Ya? En el cuarto hay otros, por ejemplo, constancias.
¿Qué es eso? Pues búsquelo en un diccionario especializado. Libretas, recibos, instituciones legalmente autorizadas. Aquí la tarea, más que definir qué es eso, es por lo menos tener una idea de cuáles serían en El Salvador las instituciones legalmente autorizadas para recibir depósitos de dinero o depósitos de cualquier otra clase. Porque las constancias, libretas o recibos que esas instituciones emitan son títulos ejecutivos. En tanto de ellos, como lo dice el siguiente artículo, emane una obligación de pago exigible, líquida o liquidable con vista del documento presentado. Entonces ustedes busquen en un diccionario especializado estos conceptos. Depósito es otro término. Depósito de ahorro, otro término. Miren, ya van como 12 o 15 términos. En el quinto, acciones. Busquen el término acción. Claro, es un término mercantil. Amortizadas. ¿Qué es eso? O sea, usted tiene que buscar otra vez en un diccionario especializado qué vamos a entender por amortización y especialmente por amortización de acciones. ¿A qué se refiere eso, pues? Amortizar una acción. A cuenta del capital que incorporen. Bueno, capital creo que es una buena palabra también que podemos utilizar. Capital, otro término que bien lo podemos sacar y poner en un glosario. Póliza. Póliza. ¿Qué es eso? Póliza. Póliza de seguro. Otro término. Póliza de reaseguro. Evento asegurado. ¿Qué es eso? ¿Cuál sería un ejemplo de un evento asegurado? Evento asegurado. Otro término que bien podemos incluir en el glosario. Póliza de fianza. Póliza de reafianzamiento. Y en la parte del ordinal séptimo, ustedes tienen que buscar, y eso lo pueden hallar en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil, cuáles son esas formalidades que la ley requiere para que los documentos públicos, perdón, instrumentos públicos emanados de país extranjero puedan hacer fe en El Salvador. O sea, no todo documento, perdón, no todo instrumento público emanado de país extranjero hace fe o sirve como medio probatorio en El Salvador. No todo. Algunos sí, otros no. Entonces, ¿cuáles son las formalidades que la misma ley establece para que puedan hacer fe? Eso hay que averiguarlo también. Y luego, en el octavo dice, los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido ese carácter. ¿Cuál carácter? Fácil. El carácter de ser títulos ejecutivos, de traer aparejada ejecución, de tener fuerza ejecutiva. Esto es como lo que corresponde hacer durante el resto de la semana, aparte de la tarea consistente en la elaboración de una demanda escrita en un proceso ejecutivo. Miren, vamos a concluir ahorita, solamente les voy a pasar asistencia, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo doy esta clase tanto al grupo B2, que son ustedes, como al grupo B1. Esa clase del B1 es antes de la de ustedes. Es a las 12:40 y termino a las 2:20. 10 minutos después y empiezo con ustedes. Pero, si ya se dieron cuenta, yo estoy compartiendo el vínculo del video en cada grupo, pero de las dos clases, tanto del B1 como del B2. ¿Por qué lo hago? Fácil.
porque no son iguales. No son, podrá ser el mismo tema, pero no es lo mismo. O sea, son totalmente distintas. O sea, si usted ve la clase del grupo B1, usted diría, madre, ¿y esto qué es? Así como aquellos si vieran esta otra. ¿De qué les quiero decir con esto? Que quiero que vean las dos. Bueno, esta vía repaso, porque si usted no la mira quedando grabada es porque es lento, es porque tiene un recurso y no lo utiliza, es porque teniendo carro se va a pie, es cosa suya. Entonces, eso les quería decir, que voy a compartir igualmente hoy los dos vínculos para que tengan esa oportunidad de ver los dos. Claro, no todos lo van a hacer. Mire, yo sé que hay algunos que ni siquiera entran a la clase que les corresponde. Es cuestión de cada quien. Mi deber es tratar de compartir con ustedes lo mejor de mis posibilidades, lo poquito que yo sé, a base de mi experiencia, que si ven las canas, no crean ustedes que es pelo rubio, no que es pelo cano. Y tratar de aprender juntos también a partir de sus preguntas y sus comentarios. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, si no tienen preguntas, no sé cómo es que, aquí está. Aquí tengo que venir al site. Vaya. Voy ahorita a ponerle, a cancelar la